¿No te ha pasado que cuando estás en redes sociales y aparece una historia en medio del contenido, te quedas enganchado viéndola hasta el final? Ese es el poder del storytelling y por eso en esta nueva clase del curso de copywriting de Dutin Academy aprenderás qué es y cómo lo puedes aprovechar. ¿Estás listo? Empecemos. El storytelling es el arte de contar historias de manera efectiva para comunicar ideas, emociones y experiencias. Se trata de una técnica que utiliza la narrativa para conectar con la audiencia a un nivel más profundo y personal. En el contexto del marketing y el copywriting, el storytelling se emplea para hacer que el mensaje sea más memorable y persuasivo e influir en el comportamiento del consumidor. ¿Por qué es importante el storytelling? Veamos sus principales características. Conexión emocional. Las historias permiten conectar con la audiencia a un nivel emocional, lo que puede aumentar la lealtad y el compromiso. Memorabilidad. Los mensajes contados a través de historias son más fáciles de recordar que los datos y hechos aislados. Persuasión. Una narrativa bien estructurada puede ser extremadamente persuasiva, influyendo en las actitudes y comportamientos de la audiencia. Claridad y coherencia. El storytelling ayuda a organizar y presentar la información de manera más clara y coherente, facilitando la comprensión del mensaje. Diferenciación. Las historias pueden diferenciar una marca de sus competidores al transmitir sus valores únicos y su personalidad. El storytelling cuenta con elementos base. Estos son: narrativa, es la estructura y secuencia de eventos que conforman la historia. Personajes, son las figuras que viven y experimentan los eventos dentro de la historia. Pueden ser personas, animales, objetos o conceptos personificados. Conflicto es el problema o desafío que los personajes deben enfrentar. Este es el motor de la historia, que mantiene el interés y la atención del público. Resolución es la solución del conflicto y la conclusión de la historia. Aquí es donde se presenta el desenlace y se transmite las lecciones aprendidas. Emoción, las sensaciones y sentimientos que la historia evoca en la audiencia. La emoción es crucial para crear una conexión auténtica y duradera con el público. Ahora, para implementar el storytelling existe una estructura que consta de inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Veamos qué comprende cada una de estas partes de la narración. Inicio. El objetivo del inicio es captar la atención del público de inmediato y proporcionar suficiente contexto para que entiendan el escenario y los personajes. ¿Qué debes tener en cuenta en esta sección? Veamos. Enganche inicial. Comienza con una línea intrigante, una pregunta provocativa o una declaración sorprendente que despierte la curiosidad. Contexto. Establece el escenario de la historia, presentando dónde y cuándo ocurre. Esto ayuda a la audiencia a situarse dentro de la narrativa. Presentación de personajes. Introduce a los personajes principales y sus características básicas. Permite que la audiencia comience a formar una conexión con ellos. Situación inicial. Describe la situación inicial en la que se encuentran los personajes antes de que surja el conflicto principal. Desarrollo. El desarrollo de la historia se centra en presentar y desarrollar el conflicto central. Este es el motor de la narrativa que mantiene al público interesado y comprometido. ¿Qué debes tener en cuenta en esta sección? Conflicto principal. Introduce el problema o desafío que los personajes deben enfrentar. Este conflicto puede ser interno, es decir, emocional o psicológico, o externo, como un conflicto físico, social o ambiental. Obstáculos y desafíos. Presenta una serie de obstáculos y desafíos que los personajes deben superar. Cada uno de estos debe aumentar la tensión y complicar la resolución del conflicto. Evolución de personajes. Muestra cómo los personajes cambian y evolucionan a medida que enfrentan el conflicto. Esto puede incluir desarrollos emocionales, decisiones difíciles y crecimiento personal. Clímax. El clímax es el punto más emocionante y emocionalmente intenso de la historia. Es el momento en el que el conflicto alcanza su punto máximo y los personajes deben enfrentar su desafío final. ¿Qué debes tener en cuenta en esta sección? Punto de máxima tensión. El conflicto alcanza su nivel más alto de tensión y riesgo. Decisión crucial.
Los personajes deben tomar una decisión crucial que determinará el resultado de la historia. Revelación y cambio. A menudo se produce una revelación importante o un cambio significativo que altera la dirección de la historia. Desenlace. El desenlace es la conclusión de la historia, donde se resuelve el conflicto y se cierran las tramas secundarias. Aquí se muestran las consecuencias de la acción de los personajes y se ofrece un cierre significativo para la audiencia. ¿Qué debes tener en cuenta en esta sección? Resolución del conflicto. Muestra cómo se resuelve el conflicto principal, ya sea de manera positiva o negativa. Resultados y consecuencias. Presenta los resultados y las consecuencias de las decisiones y acciones de los personajes. Cierre emocional. Provee un cierre emocional que deje una impresión duradera en la audiencia. Lección o moraleja. Si es relevante, comparte una lección o moraleja que se derive de la historia. La estructura anterior es la base del storytelling, pero muchas veces no cumplimos con los aspectos que la componen al pie de la letra. Por ejemplo, en las redes sociales, muchas veces debemos sintetizar la información y resumir las historias o seccionarlas para crear una campaña más grande. Además, esta estructura no debe ser necesariamente lineal, sino que podemos moldearla para generar interés. Eso sí, poniendo como prioridad su entendimiento y el entendimiento del mensaje principal, que es lo que queremos comunicar. Existen muchos ejemplos de marcas que han utilizado el storytelling con éxito en sus campañas de copywriting. Una de ellas es Nike. Nike es conocida por sus historias inspiradoras de atletas que superan desafíos y alcanzan sus metas. Un ejemplo de esto es la campaña Find Your Greatness, que presenta a atletas de diferentes orígenes y disciplinas que persiguen sus sueños para reforzar el mensaje de alcanzar la grandeza. Veamos algunos de los videos creados para esta campaña. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift, reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Como vimos en el ejemplo anterior, Nike busca reforzar el mensaje que la grandeza no se limita a los atletas de élite, sino que reside en el potencial que todos tenemos para superar nuestros propios límites. La campaña se enfocó en contar historias de personas del común que a través de la perseverancia y la determinación lograron cosas extraordinarias. Los elementos son los mismos: personajes, personas del común como tú y yo; escenarios, lugares cotidianos para que el público conecte con las historias; conflictos, las historias muestran los desafíos y obstáculos que enfrentan los protagonistas, desde la falta de motivación hasta las lesiones físicas, como se puede ver en otros videos. Emociones. Las historias despiertan emociones como la inspiración, la motivación, la alegría y la superación. El storytelling en copywriting es una habilidad que requiere de práctica y creatividad. No se trata solo de contar una historia, sino de contarla de tal manera que la audiencia que la ve, la escucha o la lee se sienta identificada o empatice con ella. Al dominar el arte del storytelling, no solo mejoramos nuestras capacidades como copywriters, sino que también afianzamos nuestra habilidad de influir de manera positiva en las decisiones y comportamientos de nuestra audiencia. Antes de terminar, te invito a investigar otro ejemplo de storytelling. Puede ser en cualquier formato. Deja el link en la sección de comentarios y escribe por qué te llamó la atención o qué puedes destacar de su construcción. Además, te invito a realizar aportes en los comentarios de tus compañeros. Recuerda que podemos aprender mucho más interactuando y compartiendo nuestro pensamiento.
Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo aquí en el curso de Copywriting de Dutin Academy.